Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la mente de un asesino en serie? Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, escalofriante y llena de secretos oscuros que te dejarán sin aliento. Prepárate para descubrir cómo un hombre común se convirtió en uno de los criminales más temidos de Estados Unidos y cómo una víctima valiente fue la clave para detenerlo. Esto es Crímenes Nocturnos, y te advierto, no vas a poder apartar la mirada. Quédate hasta el final, porque lo que viene es más impactante de lo que imaginas. ¿Estás listo? Empecemos. El autor John Norris, en su libro Serial Killers, documentó un caso profundamente inquietante. Se trataba de un asesino tan dominado por sus impulsos que, tras cometer cada crimen, regresaba tranquilamente a su hogar y dormía profundamente, como si su mente se negara a aceptar la brutalidad de sus actos. Al despertar, la sensación era extraña. No sabía si lo que había hecho la noche anterior era real o si todo había sido un mal sueño. Pero no tardaba en enfrentarse a la verdad. Se dirigía al kiosco, compraba el periódico y leía las noticias del crimen que él mismo había cometido. De esta forma, seguía el curso de la investigación desde las sombras, monitoreando cada paso de la policía como si se tratara de un macabro juego. Y lejos de sentirse arrepentido, su odio se intensificaba con cada nueva lectura. Sabía perfectamente que no quería detenerse. De hecho, ya no vivía por otra razón que no fuera alimentar sus propios deseos, egoístas y extremadamente violentos. Hoy, en este video, te voy a contar la historia de ese hombre. Así que antes de continuar, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y prepárate para descubrir una serie de crímenes tan perturbadores como reales. Todo comenzó una calurosa tarde del 13 de mayo de 1984. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough, en Florida, recibió una llamada urgente sobre un hallazgo estremecedor en una zona despoblada del sur del condado. Dos adolescentes caminaban por un sendero cercano a la Interestatal 75, al sureste de Tampa, cuando notaron un olor insoportable. Provenía de un terreno en construcción y al investigar entre los matorrales, se toparon con lo que al principio pensaron que era un animal muerto. Pero al mirar más de cerca, comprendieron que no era un animal. Eran restos humanos. Estaban en avanzado estado de descomposición, con múltiples capas visibles del cuerpo. Los chicos corrieron hasta sus casas, avisaron a sus padres, y poco después, la policía ya estaba en camino. Los primeros en llegar fueron el capitán Gary Terry y el detective Lee Baker, ambos de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough. Pronto confirmaron que los restos eran de una mujer, y su posición era especialmente alarmante. Estaba atada por la espalda, con una cuerda que rodeaba su cuello en al menos 3 nudos. A simple vista, era evidente que el cuerpo llevaba varios días expuesto a la intemperie. El nivel de descomposición así lo indicaba. Pero había un detalle que heló la sangre de los investigadores. Las caderas de la víctima estaban fracturadas de tal manera que sus piernas se extendían completamente rectas, formando un ángulo extraño respecto al torso. Una postura antinatural que no era común, pero que algunos ya habían visto antes. Aquello no era un crimen común. En Florida, escenas como esa ya habían comenzado a formar un patrón reconocible. Y Gary Terry lo sabía. Esa firma tan distintiva solo significaba una cosa: la situación estaba a punto de complicarse. El equipo forense inspeccionó cuidadosamente el área. Descubrieron varias marcas de neumáticos. Mientras que los neumáticos delanteros y el trasero derecho mostraban un diseño habitual en los autos de la época,
El neumático trasero izquierdo tenía un patrón muy poco común. Aquello representaba la primera gran pista. Cuando el forense Charles Dick presentó los primeros resultados de la autopsia, confirmó una terrible sospecha. La víctima, una joven de origen asiático, había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. A la vista de lo encontrado, el capitán Terry decidió contactar con el FBI. Se puso en comunicación directa con el agente especial Michael Maloney, un experto en análisis de fibras que trabajaba en el laboratorio forense de la agencia en Washington, D.C. Las evidencias fueron trasladadas de inmediato por un detective de homicidios hasta el laboratorio del FBI. Y allí, Maloney detectó un hallazgo crucial. Fibras de nylon rojo estaban incrustadas en la bufanda que había sido usada para estrangular a la víctima. Después de un análisis minucioso, determinó que esas fibras provenían de una alfombra barata, probablemente del interior del vehículo utilizado por el asesino. Mientras tanto, la policía del condado seguía trabajando en la identificación de la víctima. El caso no había recibido mucha atención mediática, lo que permitió a los investigadores trabajar sin presión pública. Fue una denuncia por desaparición la que, finalmente, permitió resolver su identidad. Se trataba de Nguyen Thi Long, una joven de 20 años que trabajaba como bailarina en el club nocturno Sly Fox Lounge, en Tampa. Jean estaba desesperada por reunir dinero para su familia en California, y todo apuntaba a que, en su búsqueda por conseguir ingresos adicionales, pudo haberse cruzado con la persona equivocada. Según testigos, Jan fue vista por última vez saliendo de un bar conocido. La policía interrogó a su pareja sentimental, pero fue descartado como sospechoso gracias a una coartada sólida. Aunque Gary Terry estaba acostumbrado a lidiar con asesinatos, el condado registraba entre 30 y 35 homicidios al año. Había algo en este caso que le decía que no se trataba de un crimen aislado. La forma en que se había dispuesto el cuerpo, la violencia ejercida y, sobre todo, la postura de las piernas, era una firma que solo podía pertenecer a alguien que ya había matado antes. Un asesino metódico. Posiblemente un asesino serial. Y en ese momento, la policía tenía una ventaja crucial. Los medios aún no sospechaban nada. El asesino no sabía que se habían descubierto las fibras de su auto. Eso significaba que aún no había cambiado su método ni destruido evidencia clave. Pero el curso de los acontecimientos pronto demostraría que su sed de sangre no se había detenido. Exactamente 2 semanas después, el 27 de mayo de 1984, a las 11:30 de la mañana, la oficina del sheriff recibió otro llamado. Un nuevo cuerpo había sido encontrado. Un obrero que caminaba por el bosque, al norte de la Interestatal 4 en Plant City, se topó con lo que al principio parecía una figura extraña entre los árboles. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era el cuerpo de una mujer. Los detectives llegaron a la escena con un nudo en el estómago. La forma en que el cuerpo estaba dispuesto le resultaba escalofriantemente familiar. La víctima se encontraba parcialmente desnuda, con solo su ropa interior puesta. Su camiseta verde había sido desgarrada y usada para atarle los brazos. Las muñecas estaban atadas de forma floja, y al igual que en el primer caso, una cuerda había sido enrollada 3 veces con fuerza extrema alrededor de su cuello. Tenía cortes profundos en el rostro, en la mejilla y el cuello. La teoría forense indicaba que el mismo cuchillo utilizado para infligir las heridas había sido usado para cortar las telas que la inmovilizaron. La brutalidad del crimen era evidente. La joven había sido violada, golpeada y finalmente asesinada con un corte de casi 30 centímetros en el cuello,
además de un golpe contundente en la oreja izquierda. Muy cerca del cuerpo, colgando de las ramas de un árbol, se encontraron un suéter blanco y unas mallas también blancas. Todo indicaba que pertenecían a la víctima. Sobre el cadáver, los forenses hallaron cabellos y fibras rojizas, similares a las del primer caso. También se detectaron nuevas huellas de neumáticos y una pisada descalza en el barro. Como no lograron identificar a la víctima de inmediato, compartieron su retrato con los medios. Gracias a esto, poco después, se confirmó su identidad. Se trataba de Michelle Denise Sims, de 22 años. Michelle trabajaba como prostituta en el área de Kennedy Avenue, en Florida. La habían visto por última vez conversando con dos hombres blancos. El FBI, al analizar las nuevas fibras recogidas, encontró coincidencias inquietantes con el primer caso. El patrón del neumático fue examinado por un experto en Akron, Ohio, quien concluyó que el modelo coincidía con un neumático específico, el Uniroyal Tiger Paw, estándar en ciertos modelos de Cadillac. El FBI también identificó dos tipos diferentes de alfombra en el vehículo del asesino. A esto se sumaron rastros de semen en la ropa de Michelle, lo que permitió determinar que el agresor tenía grupo sanguíneo AB. Además, los cabellos encontrados eran compatibles con los de un hombre blanco. Con estos elementos, los investigadores de Hillsborough construyeron un perfil más claro del asesino. Y aunque compartieron esta información con otros departamentos del Estado, decidieron mantener en secreto los datos más cruciales: las fibras, las huellas y las coincidencias con el vehículo. Mientras tanto, desde Washington, el caso empezaba a llamar la atención de una división muy especial del FBI, la Unidad de Ciencias del Comportamiento, hoy conocida como la Unidad de Apoyo a la Investigación Criminal. Para ellos, las evidencias eran claras. Florida tenía un asesino serial activo, y era cuestión de tiempo antes de que volviera a matar. El 2 de junio de 1984, los medios locales comenzaron a difundir noticias alarmantes. Reportaban que las autoridades del condado estaban abordando una serie de casos recientes con una aparente urgencia. La sospecha que se abría paso entre las redacciones era que un agresor serial podría estar operando en la región, aunque pocos imaginaban que incluso el FBI ya se había sumado a las investigaciones. A esas alturas, los detectives del condado ya manejaban sus propias teorías, pero al ver que los medios también estaban uniendo las piezas y compartiendo lo que sabían, comprendieron algo crucial: el responsable de los crímenes, si estaba siguiendo la cobertura, podría volverse más cuidadoso y más difícil de atrapar. El 8 de junio de ese mismo año, una mujer denunció la desaparición de su hija, Elizabeth Laudenbach, de 22 años. Según relató, la joven había salido a caminar y nunca volvió. Pasaron 2 semanas sin rastro de ella, hasta que su cuerpo apareció abandonado en medio de un campo de naranjos en las afueras de Tampa. La escena, sin embargo, no coincidía con las anteriores. Elizabeth estaba completamente vestida y mostraba señales de haber sido estrangulada, pero no había otros indicios claros de agresión. Para los investigadores, este crimen parecía ser un caso aislado. Después de todo, la joven no era trabajadora sexual ni tenía antecedentes, así que algunos pensaron que quizás se trataba de un imitador que aprovechó la atención mediática. La investigación, en consecuencia, se enfrió. Pero no por mucho tiempo. El 7 de octubre de 1984 se descubrió otro cuerpo femenino cerca de la frontera entre el condado de Pasco y la región de Ríos. Una vez más, la escena era inquietante, pero completamente distinta. El cadáver fue encontrado cerca de la entrada de un rancho ganadero. El sujetador de la víctima había sido atado a una puerta. Su ropa estaba esparcida cerca del cuerpo y la causa de muerte
fue un disparo en el cuello. La víctima fue identificada como Chanel Devon Williams, de 18 años, una joven afroamericana que había sido arrestada previamente por ejercer la prostitución. Durante las indagaciones, se reveló que era una figura conocida en un bar de ambiente en la avenida Kennedy, en Tampa. Una amiga suya reveló que el 30 de septiembre ambas estaban trabajando juntas cuando Chanel recibió una invitación para acudir a un motel. Jamás regresó. La policía intentó vincular su caso con los crímenes anteriores, pero las similitudes eran escasas. Aún así, la oficina del sheriff decidió solicitar un perfil psicológico al FBI, enfocándose en 3 víctimas hasta ese momento: June Thilon, Michelle Denise Sims y Chanel Williams. El capitán Gary Terry, a cargo de la investigación, estaba convencido. Estaban ante un criminal que se desplazaba constantemente por la zona de Tampa. La brutalidad con la que actuaba el agresor, violencia innecesaria, según el capitán, hacía pensar en una mente profundamente perturbada, con un fuerte componente sexual en su comportamiento. Una conclusión clara emergía del análisis. El asesino escogía a víctimas vulnerables, aparentemente al azar, lo cual sugería que no tenía un vínculo personal con ellas. Era un depredador oportunista. Con los datos en mano, el FBI trazó un perfil detallado. Sería un hombre blanco, de aproximadamente 20 a 30 años, con una personalidad extrovertida, manipuladora y aparentemente funcional en la sociedad. Sin embargo, bajo esa fachada se ocultaba un fuerte narcisismo y trastornos antisociales. Lo clasificaron como un criminal organizado. Era alguien capaz de pasar desapercibido. Vestía bien, mostraba autoridad y solía ganarse la confianza de los demás. Se pensaba que tenía múltiples relaciones con mujeres, pero no estaba casado. Era probable que tuviera antecedentes con la policía, tal vez por problemas menores, y que condujera un automóvil llamativo o deportivo. También se especuló que pudo haber servido en el ejército, específicamente en los marines, pero que allí habría tenido problemas con sus superiores. Los especialistas incluso fueron más allá. Afirmaban que este hombre probablemente había tenido una adolescencia turbulenta, con comportamientos como provocar incendios o mostrar crueldad hacia animales, indicadores tempranos de una mente trastornada. Y aunque podía actuar de forma impulsiva, también era lo suficientemente cauteloso como para evitar ser atrapado. Entre las pruebas recolectadas en la escena del crimen de Chanel Williams, el laboratorio del FBI halló fibras de una alfombra roja de nylon, un cabello castaño claro y restos biológicos de 2 grupos sanguíneos distintos, A y B. Aunque Chanel parecía un caso distinto a las anteriores víctimas, el FBI concluyó que, debido a su trabajo en las calles, era posible que el agresor hubiera actuado con mayor descuido o variado su modus operandi. Pero la pesadilla no había terminado. El 14 de octubre de 1984, apenas una semana después del hallazgo anterior, una nueva víctima fue encontrada en el noreste del condado de Ríos. Esta vez, el cuerpo pertenecía a una mujer blanca, parcialmente desnuda de la cintura para abajo. La escena era particularmente perturbadora. La víctima había sido envuelta en un colchón color dorado y asegurada con una cuerda blanca. Sus manos y piernas también estaban atadas con el mismo tipo de cordel. Lo más alarmante fue la marca en su cuello, una señal clara y escalofriante que ya conocían muy bien. Fue identificada como Karen Beth Dinsfriend, de 28 años, quien trabajaba como trabajadora sexual en la zona de Nebraska Avenue. Durante el análisis forense, se volvió a detectar la presencia de las fibras rojas de nylon, confirmando lo que los investigadores ya temían. Era el mismo asesino. Este último caso provocó una reorganización inmediata.
Todos los agentes disponibles fueron asignados exclusivamente a la cacería del asesino serial. Los demás delitos en el condado pasaron a manos de policías regulares. Además, 6 agentes de campo fueron desplegados en vigilancia constante sobre las áreas de Kennedy Avenue y Nebraska Avenue, conocidas por ser lugares frecuentes de actividad del sospechoso. Cada patrulla enviaba reportes frecuentes con matrículas de vehículos sospechosos y declaraciones de trabajadoras sexuales que operaban en la zona. Paralelamente, la policía informó a los residentes que los crímenes estaban relacionados con un solo individuo, aunque evitaron cuidadosamente usar el término asesino en serie para no causar pánico. Mientras tanto, los técnicos del FBI seguían trabajando para conectar las fibras del último crimen con los casos anteriores. Finalmente, lo confirmaron. Un solo hombre estaba detrás de todo. A pesar de este avance, el agresor se volvía cada vez más activo, más audaz y más peligroso. La cacería aún estaba lejos de terminar. El 30 de octubre de 1984, un nuevo hallazgo estremeció al condado. Otro cuerpo femenino fue encontrado completamente desnudo a un costado de la carretera 301, al norte del condado. Pero esta vez, el crimen se presentó como un verdadero misterio. No había rastros, ni ropa, ni armas, ni fibras, nada. El lugar estaba completamente limpio. Y como no pudieron identificar a la víctima, las autoridades decidieron llamarla Chagar, en referencia a la calle donde su cadáver fue descubierto. Solo días después, el 6 de noviembre, otro descubrimiento. Restos humanos femeninos aparecieron en el condado de Pasco. La escena era macabra. El cuerpo había sido desmembrado y dispersado por distintas zonas, pero esta vez sí se encontró una pista, una tela atada a uno de los huesos del brazo, junto a algunas prendas y cabellos de la víctima. Al enterarse del hallazgo, los investigadores no tardaron en contactar con sus colegas de Pasco. Intuían que se trataba de la misma mente criminal. Y no estaban equivocados. Cuando trabajaron en conjunto, lograron identificar a la víctima como Virginia Lee Johnson, una joven de 18 años que trabajaba en la zona norte de la avenida Nebraska, en Tampa. Aunque el cuerpo ya estaba en estado avanzado de descomposición, los laboratorios del FBI pudieron encontrar fibras en su cabello. Fibras de una alfombra roja, las mismas que habían aparecido en los casos anteriores. Otro vínculo más en esta escalofriante cadena. Y el horror no se detuvo. El 24 de noviembre, un nuevo cuerpo desnudo fue encontrado a un costado de la carretera East Lake, al norte de Tampa. Esta vez, junto a la víctima, había una blusa azul con estampado floral, y aún llevaba puestas unas medias de nylon hasta la rodilla. Todo apuntaba a que el cuerpo fue arrojado directamente desde un vehículo, y las marcas de neumáticos en la zona confirmaban esa teoría. El análisis forense reveló signos de estrangulamiento y de que había sido atada en muñecas y piernas. La víctima fue identificada como Kim Marie Swan, de 21 años, una joven bailarina que había sido vista por última vez saliendo de una tienda cercana a la casa de sus padres, alrededor de las 3 de la tarde del 11 de noviembre. Las marcas de neumáticos coincidían con las de las escenas donde habían sido encontradas Michelle Denise Sims y John T. Long. Y en su cabello también aparecieron, sí, fibras de alfombra roja. Todo apuntaba a un único responsable, uno que llevaba meses aterrorizando la región. Pero fue en este punto cuando la investigación dio un giro inesperado. Desde el Departamento de Policía de Tampa se comunicaron con las oficinas para informarles que estaban investigando un caso impactante. Una adolescente de 17 años había sobrevivido a un secuestro aterrador. Y lo más inquietante era que, por la forma en que había ocurrido, parecía estar conectado con los asesinatos.
La joven se llamaba Lisa McVeigh Noland. Había sido secuestrada el 3 de noviembre de 1984, mientras regresaba del trabajo en bicicleta. Un hombre la interceptó, la obligó a detenerse y, amenazándola con un arma, la forzó a subir a su coche. Lo que siguió fueron 26 horas de pesadilla. Durante ese tiempo, Lisa fue agredida física y psicológicamente, pero también tuvo momentos de lucidez que, más adelante, serían claves para resolver el caso. En una ocasión, su captor se detuvo en un cajero automático. Aunque Lisa tenía los ojos vendados, logró mirar hacia arriba brevemente y memorizar parte del interior del auto. En otro momento, notó el lugar donde la tenía encerrada y se aseguró de dejar caer intencionalmente una pinza del cabello. Quería dejar una prueba de que había estado ahí. En su relato, Lisa reveló detalles profundamente personales. Dijo que había aprendido a evitar provocar la ira de su agresor porque, tristemente, ya conocía el terror. En casa sufría abusos. El novio de mi abuela me ponía una pistola en la cabeza cada vez que pasaba. Nada de esto era nuevo para mí. Una mala situación me salvó de otra peor. La noche antes de ser secuestrada, estaba escribiendo una carta de despedida, y al día siguiente estaba luchando por mi vida. Lisa explicó que cuando comenzó a mostrarse más empática, su captor cambió de actitud. Eventualmente, la subió al coche nuevamente, condujo unos kilómetros y la dejó libre, diciéndole simplemente, «Ten cuidado». Corrió hasta su casa, despertó al novio de su abuela y le contó todo. Pero él, en lugar de consolarla, la recibió con gritos. Le preguntó por qué había huido, como si no creyera su historia. Aún así, al notar que la chica no cambiaba su versión, terminó llamando a la policía. Los investigadores quedaron impactados. Todo lo que contó Lisa coincidía con el perfil del agresor que estaban buscando desde hacía meses. Describió al hombre como blanco, de unos 30 años, con cabello castaño, voz grave, bigote corto, orejas pequeñas y una nariz pronunciada. También mencionó que tenía algo de sobrepeso y cierta expresión afeminada. El auto era un Dodge Magnum de 2 puertas, rojo oscuro o marrón, con interior rojo. El volante, el salpicadero, todo. Aunque Lisa no vio ninguna alfombra, describió con precisión el lugar donde había estado retenida. Ante esta revelación, las agencias unieron fuerzas. La oficina del sheriff del condado, la de Pasco, el Departamento de Policía de Tampa y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida crearon un grupo de trabajo especial. El 14 de noviembre de 1984, bajo la supervisión del investigador Gary Terry, comenzó formalmente la operación para atrapar al asesino serial que tenía en vilo a todo el estado de Florida. En la reunión se pusieron sobre la mesa todas las pruebas contra el asesino en serie, incluyendo el perfil del FBI, análisis de laboratorio e información de todas las escenas de los crímenes. El grupo operativo estaba formado por unos 30 agentes que fueron enviados inmediatamente a las calles de Tampa, donde buscaron el piso y un Dodge Magnum de 1978. Al día siguiente, los detectives Wolf y Helms estaban patrullando cuando vieron un Dodge Magnum rojo en el tráfico y lo pararon para comprobarlo. El nombre del conductor era Robert Joseph Long, también conocido como Bobby Joe Long, y su dirección se correspondía con la zona de interés del grupo operativo, y sus características físicas coincidían con las del sospechoso. Cuando miraron en el interior del vehículo, se dieron cuenta de que era idéntico al que Lisa McVeigh había denunciado. Los agentes dijeron que buscaban a un sospechoso de robo y querían fotografiarlo. Según ellos, cuando soltaron a Bobby, estaba visiblemente aliviado. Tras compartir el encuentro,
el grupo de trabajo empezó a comprobar las transacciones bancarias de Bobby y descubrió que había hecho un reintegro el mismo día que Lisa había dicho. Cuando analizaron los antecedentes penales de Bobby, vieron que estaba en libertad condicional debido a una agresión con agravantes en enero de 1984. El perfil del FBI parecía encajar con Bobby Joe Long como un guante. Intervinieron sus líneas telefónicas y las autoridades empezaron a vigilarle. Cuando obtuvieron una orden de registro de un vehículo y una orden de arresto por cargos de secuestro y agresión sexual, el grupo de trabajo se reunió y varios policías le detuvieron a la salida de una sesión de cine. Cuando se investigó su coche, retiraron la gran alfombra roja y la enviaron al laboratorio del FBI. El agente especial Malone, que había ayudado a Gary Terry al principio del caso ese día, tuvo el honor de informarles de que las fibras de la alfombra eran compatibles con todos los crímenes cometidos hasta el momento. En el piso de Bobby se encontró la pinza del pelo de Lisa, así como varias fotos de mujeres desnudas y de sus víctimas. Al ser interrogado, Bobby dijo que era técnico de rayos X en paro y que llevaba divorciado casi 5 años, además de ser padre de 2 hijos que vivían con su exmujer en Hollywood, Florida. Bobby no se contuvo mucho y confesó rápidamente el secuestro y la violación consecutiva de Lisa McVeigh Noland. Sin embargo, los investigadores más tarde trajeron una carpeta llena de pruebas físicas y fotos que lo relacionaban con la serie de asesinatos. Inicialmente, negó conocer a las víctimas y pidió ir al baño. Cuando regresó, los interrogadores volvieron a hablar de las pruebas que le relacionaban con los crímenes y la única respuesta de Bobby fue: «Creo que necesito un abogado». Pero los interrogadores no quisieron terminar el interrogatorio solo con eso y le presionaron un poco más. Aunque este tipo de actitud es incorrecta por parte de los investigadores, el deseo de atraparlo habló mucho más alto, haciéndoles ir en contra de los derechos del hombre. Por suerte, Bobby les respondió diciendo con una sonrisa: «Bueno, creo que me habéis pillado. Sí, los he matado. Todos los casos del periódico los hice yo». Luego pasó a describir cada uno de los crímenes y al final volvió a hablar del secuestro de Lisa McVeigh. Cuando la dejé ir, sabía que solo sería cuestión de tiempo. Ni siquiera le dije que no hablara con la policía ni nada. Ya no me importaba. Quería parar. Estaba enferma por dentro. Cuando le preguntaron por la desaparición de una chica llamada Vicky Elliott, de 21 años, desaparecida desde septiembre de 1984, dijo que la había matado. Bobby dijo que ella se había enfrentado a él con unas tijeras y que eso le había enfadado, lo que hizo que la matara rápidamente. A continuación, el criminal dibujó un mapa del lugar donde se encontraba el cadáver de la joven. Bobby también habló del asesinato de una joven de la que no sabía el nombre. Más tarde, la policía pudo identificarla como Kimberly Kyle Hobbs. Al final del interrogatorio, su confesión, cuando fue transcrita, totalizó unas 45 páginas con detalles de sus crímenes. Ese año se había convertido en el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Pero gracias al buen hacer de las autoridades y a las ganas de vivir de Lisa McVeigh Noland, había sido detenido y estaba a punto de ser condenado por sus crímenes. En su momento, el anuncio de la detención del asesino en serie fue una sorpresa porque se produjo 36 horas después de la formación del grupo de trabajo. Aunque se constituyó en una fase avanzada de las investigaciones, se consideró como un hito importante para las autoridades americanas. Cuando se descubrió el pasado de Bobby, un factor curioso llamó la atención de los investigadores. Robert Joseph Long, o simplemente Bobby, nació el 4 de octubre de 1953 en Kenova, Virginia Occidental, Estados Unidos. Era hijo de Lowetta y Joe Long,
una familia con vínculos lejanos con el asesino en serie Henry Lee Lucas, condenado por 3 asesinatos, pero que se atribuyó más de 500 crímenes. Bobby durmió con su madre hasta los 13 años, y ella era una mujer protectora. A lo largo de su infancia, al igual que Henry Lee Lucas, sufrió varias lesiones en la cabeza, heridas en la cabeza al caerse de un columpio, y también le apuñalaron el párpado con un palo. A los 6 años, se cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza contra un coche aparcado, lo que le provocó la pérdida de algunos dientes. Un año después, Bobby se cayó de un pony y volvió a golpearse la cabeza, pero esta vez permaneció mareado durante unas semanas con mareos y náuseas. Además, había nacido con un cromosoma X femenino de más que provocaba la liberación de hormonas femeninas en su organismo. Como resultado, en su pubertad, desarrolló pechos que causaron al chico una gran frustración. Cuando cumplió 13 años, salió con una chica llamada Cindy durante 6 años, hasta que se casaron en 1974. Ese mismo año, se alistó en el ejército y sirvió en la base aérea de Homestead, en Florida. Durante ese año, tuvo un accidente de moto, en el que volvió a golpearse la cabeza y casi pierde una pierna. Bobby declaró en prisión que el accidente le convirtió en víctima de la hipersexualidad, caracterizada por una adicción a los pensamientos o actos sexuales. Al salir del hospital, se encontró con una necesidad loca de sexo y empezó a tener diversos pensamientos y planes para aliviar sus ansias. Como resultado, Bobby empezó a utilizar los anuncios clasificados del periódico para localizar mujeres. Habiendo sido licenciado del ejército y estando desempleado, él iba a las casas de las mujeres y las violaba. Su mujer nunca sospechó lo que hacía su marido, pero acabó pidiendo el divorcio. Entre 1980 y 83, cuando tenía 30 años, llamaba todo el tiempo a sus víctimas potenciales. En esos casos, visitaba los anuncios de alquiler de habitaciones, donde a menudo encontraba niñas de 12 o 13 años que se convertían en sus víctimas. En otros casos, concertaba una visita con los residentes de la casa y se ponía de acuerdo solo cuando el marido estaba trabajando para poder violar a la mujer. Como Bobby se presentaba como un hombre respetable, se ganaba fácilmente la atención de sus víctimas. En 3 años, llevó a cabo sus crímenes por toda Ocala, Miami y Fort Lauderdale. En opinión de Bobby, estaba haciendo un favor a las mujeres porque creía que tenían una vida sexual miserable con sus maridos. En esa época, los periódicos lo llamaban violador de anuncios clasificados, y él decía que, aunque las autoridades sabían cómo cometía sus crímenes, no podían atraparlo. Así que violar a sus víctimas ya no era suficiente, y empezó a buscar mujeres con la intención de cometer asesinatos. En 1984, durante un periodo de 8 meses, Bobby asesinó a unas 10 mujeres de entre 18 y 28 años. Mientras Bobby estaba a la espera de juicio, el 19 de noviembre de 1984 se encontró un cadáver femenino. La mujer nunca fue identificada, pero encajaba con el patrón del criminal. Pocos días después, se encontraron los restos de otra mujer y se identificaron como la misma firma que el criminal, y su muerte le fue atribuida por el FBI y la oficina del sheriff del condado. Posteriormente, fue acusado de agresión sexual y robo a una mujer llamada Pam Harbour. El primer juicio tuvo lugar el 22 de abril de 1985, donde fue juzgado por el asesinato de Virginia Lee Johnson, fallecida en noviembre de 1984. La acusación disponía de varias pruebas de fibra, y con la propia confesión del criminal se le garantizó la pena de muerte en la silla eléctrica. Luego, en julio de 1986, fue juzgado por el caso de Michelle Denise Sims,
que fue uno de los casos más fuertes contra el criminal. La principal prueba en este caso fue el cuchillo que utilizó contra ella, que se había encontrado en el piso del sospechoso. Bobby acabó declarándose culpable de 26 delitos, recibiendo cadena perpetua por todos ellos, y fue condenado a muerte en la silla eléctrica en Florida por el crimen contra Michelle Denise Sims. En su vista final, Bobby fue acusado de 8 cargos de asesinato y agresión sexual, así como de 9 cargos de secuestro. También se le acusó de violar su libertad condicional por agresión con agravantes. Según el Departamento Correccional de Florida, Robert Joseph Long cumple condenas acumuladas de 5 años, 499 años, 28 cadenas perpetuas y una sentencia de muerte. El FBI lo clasificó como un violador por poder asertivo, explicando que cometía sus crímenes para afirmar su masculinidad. Según el exagente y perfilador del FBI, Roy Hazelwood, los hombres como Bobby atacan para afirmar su masculinidad, de la que no tienen dudas. Lo más importante para ellos es que los demás le vean como un hombre. Arrancará la ropa, aterrorizará y no mostrará preocupación por el sufrimiento de su víctima. El 23 de abril de 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte de Bobby. Un mes después, el 23 de mayo de 2019, Bobby fue ejecutado por inyección letal y fue declarado muerto a las 6:55 de la mañana, a la edad de 65 años. Al final de su historia de horror, Robert Joseph Long no dio su declaración final sobre sus crímenes o su sentencia. Simplemente murió en el silencio de su propia perversidad. Y así termina esta oscura y perturbadora historia, que nos recuerda que detrás de una apariencia común puede esconderse un monstruo capaz de lo inimaginable. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que la justicia realmente llegó a tiempo? ¿Qué detalle te impactó más? Déjamelo todo en los comentarios. Quiero leerte y saber tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso que te pondrá los pelos de punta. Además, si te gusta este tipo de historias, dime en los comentarios qué caso te gustaría que cubriéramos en el próximo video. Aquí, entre todos, vamos creando la comunidad más fuerte y apasionada por el misterio y el crimen. Nos vemos en la próxima entrega de Crímenes Nocturnos, donde la verdad siempre sale a la luz, aunque sea en la oscuridad más profunda.